No sé si alguien me dijo algo, porque justo cliqué en la cuestión era. Ya. El día de hoy vamos a ver la probabilidad condicional. Voy a compartir pantalla. Este es el enunciado de la identidad que hice. Al principio les dejé como un resumen, que este resumen de técnicas de conteo ya la tenía en la identidad pasada, pero agregué la materia que tendrían que haber visto la semana pasada, que es de la probabilidad condicional, hasta diagrama de árbol y ley multiplicativa, que es lo último que deberían haber visto, que también esto lo incluye en probabilidad condicional. Ya, vamos a hacer el primer ejercicio, que dice, a todo esto se está viendo bien la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve todo lo que estoy compartiendo? Sí, gracias. Ya, entonces, veamos. En la pregunta número 1 nos dicen acerca de dos eventos, A y B, donde nos dan las probabilidades del evento A, las probabilidades de B dado A y las probabilidades de A dado B. Y tenemos que ver si estas alternativas de acá son verdaderas o falsas. Entonces, nos dicen, lo primero que nos dicen es que la primera probabilidad, que es la probabilidad de A, es igual a un cuarto. La probabilidad de B dado A es igual a un medio. Y la probabilidad, de A dado B es igual a un cuarto. La primera pregunta que nos surge es si A es un subconjunto que está indicado por esta, como por esta notación. A es un subconjunto de B. Esa es como la primera pregunta. A sería un subconjunto de B. Aquí lo voy a anotar. Voy a ponerle aquí como en otro colorcito. A es un subconjunto de B. Porque algunas veces no, algunos yo creo que no se deben acordar de cómo se lee esto, así que se lo voy a anotar aquí en este otro color. A es subconjunto de B. Bueno, ¿qué significa que un conjunto sea subconjunto de otro? Veamos que lo voy a explicar de manera más gráfica para que ustedes entiendan esto. Voy a minimizar esto. Ya, pues. Imaginemos tenemos un conjunto A, que lo voy a denotar por color rojo. Este va a ser nuestro conjunto A. Y B debería ser más grande que A. Y A debería estar dentro de B. Eso significa que sea un subconjunto. Vamos a anotar en color azul B. Este sería B. Me quedo como tapando ahí el... Entonces, ¿qué significa que A sea un subconjunto de B? Lo que significa es que la intersección entre estos dos conjuntos tiene que ser el conjunto más pequeño. Aquí hay otra pregunta. Si A fuera subconjunto de B, si A fuera un subconjunto de B, ¿cómo sería la intersección entre A y B? La intersección de A y B debería ser, hay sería solamente A, sí, bien Francisco. Es decir, voy a anotarlo con como con esta. La intersección sería esto de acá, sería como solamente A.
Así que, si A es un subconjunto de B, implica que A intersección B sea igual a... Veamos si esto se cumple. Nosotros tenemos que la probabilidad de A dado B, que está de aquí, o sea, la probabilidad de B dado A, no voy a borrar esta cuestión, que me quedo feísimo. La probabilidad de, nosotros tenemos que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de, esto por definición de probabilidad condicional, ¿cierto? La probabilidad de B inter A, esto es lo mismo que decir la probabilidad de B inter A partido en la probabilidad de A. Esto solamente por la definición de probabilidad condicional. Pero nosotros sabemos cuánto vale la probabilidad de B dado A. Esto de aquí, por el enunciado que está acá, ¿cierto? Que es nos dice que es un medio. O sea, que esto lo vamos a dar al tiro aquí, que es un medio. Y la probabilidad de A también nos dice el enunciado, cuánto vale. La probabilidad de A es igual a un cuarto. Así que ya se imaginarán lo que voy a hacer aquí, y es despejar la probabilidad de B inter A, que es lo mismo que A inter B. Eh, así que esto, en negro, debería ser igual a un medio, ¿cierto? El 4 que está aquí pasa multiplicando arriba por eh, por Por un cuarto. un cuarto, sí. Y esto tiene que ser un octavo. Sí, pero disculpen, a ver, espérenme, aquí me equivoqué en algo. O sea, está bien lo que he hecho, pero me equivoqué en algo, en lo que quiero hacer, porque aquí no logro sacar nada. Esto se puede hacer de una manera mucho más fácil. Nosotros queremos probar que A es un subconjunto de B. Y si eso se cumple, entonces esto de acá arriba, esto de aquí, tiene que ser lo mismo que la probabilidad de A. ¿Verdad? Si es que se cumple. Si es que esto se cumple. Y esto es lo mismo que 1. Fíjense. Es igual a 1, porque la probabilidad de A partido en probabilidad de A se simplifican y queda igual a 1. Ya, pero nosotros sabemos por el enunciado que la probabilidad de B dado A es un medio. Y como un medio no es igual a 1, entonces A no es un subconjunto de B. No, no es subconjunto de B. Ahí está. Me había confundido al principio. Si no se entendió, lo puedo hacer de nuevo. O si se entendió, no lo hago. ¿Se entendió o no, chiquillo? Al principio como que me equivoqué con otra cosa. Sí, lo voy a repetir. Ya. Entonces, vamos a ahorrar desde aquí. Vamos a ahorrar esto de acá. Todo esto de aquí. Acordémonos que si A es un subconjunto de B, esto implica que la intersección tiene que ser A. Supongamos que A es un subconjunto de B. Ya, vamos a suponer, tenemos eso. Ahora, suponer que A es un subconjunto de B. Si suponemos esto, entonces la probabilidad de B dado A tiene que ser igual a la probabilidad de A, ¿verdad? Porque
esta intersección debería ser solamente A. A la probabilidad de A partido en la probabilidad de A. Que esto es igual a 1. ¿Verdad? Si es que fuese A un subconjunto de B, la probabilidad de B dado A tiene que ser igual a 1. Pero como en el enunciado nos dicen que la probabilidad de B dado A es un medio, esto implica que A no es un subconjunto de B. Porque nosotros sabemos que esto de aquí es igual a un medio. Pero como un medio no es igual a 1, esto implica que A no es un subconjunto de B. Ahí quedó más claro. ¿Quedó más claro? Ya. Ya, ahí estaría demostrada la primera. O sea, la parte A entonces es falsa. La A es falsa. Ok. Entonces la B. ¿Qué nos dice la B? Nos preguntan, entonces aquí vamos a hacer la B. Nos preguntan si A y B son independientes. ¿Será verdadero o falso? Eso nos preguntan. ¿Es verdadero o falso que A y B son independientes? Entonces, A y B son independientes. La primera pregunta que uno se debería hacer aquí, cuando uno está recién empezando en esto de acostumbrarse a los operadores de la probabilidad, ¿cierto? Y a los subconjuntos, es ¿qué significa que A y B, voy a ponerlo con B larga, o sea, con B mayúscula? ¿Qué significa que A y B sean independientes? Entonces, A y B son independientes sí, solo sí, y esto está en el enunciado de la ayudantía que le subí, que está la definición de independencia. A y B son independientes, sí, solo sí, la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si A y B fueran independientes, esta probabilidad de la intersección debería ser igual a la multiplicación de ambas probabilidades. Veamos si eso pasa. Si eso pasa en el ejercicio. Nosotros sabemos, voy a ocupar nuevamente la probabilidad de B dado A. Nosotros sabemos que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A inter B partido en la probabilidad de A. ¿Cierto? Ya, pues. Entonces, ahora sí voy a hacer lo que hice al principio que me confundí. Tenía anotado aquí y me confundí, anoté lo otro. A nosotros en el enunciado nos dan esta probabilidad, que es la probabilidad de A, que es, la probabilidad de A es un cuarto. Y también nos dan esta otra probabilidad de B dado A, que nos dicen que es un medio. Ya, pues. Si yo paso la probabilidad de A multiplicando a la probabilidad de B dado A, nos da la probabilidad de la intersección de A y B. O sea que esto es equivalente a un medio por un cuarto. Esto es igual a la probabilidad de A inter B. Que esto es igual a un octavo. ¿Verdad? Eh, sí, eso es igual a un octavo. Entonces, veamos si la probabilidad de A por la probabilidad de B, si es que eso nos da un octavo, entonces son independientes, ¿cierto? Veamos que la probabilidad de A
es igual a un cuarto. Ya, entonces aquí lo voy a anotar mejor para que no se enreden. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Sabemos que la probabilidad de A inter B es igual a un octavo. Coma. Ahora, si la probabilidad de A por la probabilidad de B da un octavo, entonces son independientes. Veamos. Veamos si eso se cumple. Veamos si se cumple esto de aquí. Si se cumple que la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a un octavo. Nosotros tenemos, por el enunciado, la probabilidad de A. Tenemos la probabilidad de A, que nos dicen que vale un cuarto. Pero nosotros no sabemos cuánto vale la probabilidad de B. No sabemos cuánto vale la probabilidad de B. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale esta probabilidad, sacarla de alguna forma. ¿Cómo se saca? Veamos que nosotros en el enunciado nos dan esta probabilidad de acá. A dado B. Eso lo dan en el enunciado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? La probabilidad de A dado B es igual a un cuarto. Nos lo dan en el enunciado. Pero nosotros sabemos que esto tiene que ser igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B. Nosotros sabemos cuánto vale esto de aquí. Y también sabemos cuánto vale esta intersección de acá, ¿verdad? Porque la sacamos más arriba. Aquí mismo lo dijimos. Sabemos que esta intersección vale un octavo. Así que esto de aquí vale un octavo. Y esto de acá, por el enunciado, vale un cuarto. Así que si yo paso esto de aquí dividiendo este de acá, nos quedaría que esto equivalente a decir que la probabilidad de B es igual a ¿cuánto? Es igual a un octavo partido en un cuarto. ¿Y eso cuánto es? Un octavo partido en un cuarto. Bueno, vamos a ponerlo así. Un octavo partido en un cuarto. Un medio. Entonces esto es un medio. Le voy a creer a Luis. La matemática no están resultando. Ya. Entonces tenemos que la probabilidad de B es un medio. Ahora veamos. Tenemos que la probabilidad de A es un cuarto. Y tenemos que la probabilidad de B es un medio. Y esto es igual a un octavo. ¿Cierto? Esto es la probabilidad de A. Esto es la probabilidad de B. Por la probabilidad de B da igual a un octavo. Ya, pues. Y nosotros supimos arriba, cuando calculamos la intersección, supimos que la probabilidad de la intersección es un octavo. Entonces, como esto es igual a la probabilidad de la intersección, implica que sean independientes. Y listo. Entonces la segunda era verdadera. Quedó... Ajá, quedó claro. Quedó claro la parte B. Que esto solamente jugar Sí, Jaime. con... Ya, muy bien. Me alegra que le haya quedado claro.
Ya, entonces en la C, ¿qué se nos pide en la C? Nos piden, o nos preguntan, mejor dicho, si es verdadero que A complemento y B complemento sean independientes. Yo en el enunciado le hice un resumen, ¿cierto? O sea, el resumen ya estaba hecho, pero yo se los puse aquí. Este resumen nos dice, sean A y B eventos de un espacio muestral S, se tiene la siguiente afirmación equivalente. Ya, pues, si estos son independientes, entonces esto es independiente, entonces los dos complementos son independientes. ¿Esto se podría ocupar aquí? Sí, pero lo vamos a hacer un poco más largo para ver cómo se demuestra esto. Que hay A complemento y B complemento también son independientes si es que A y B son independientes. Vamos a hacer la demostración de esto. Pero podría ocupar la definición que les puse. Ya. Entonces, tenemos que, ¿qué es lo que es la probabilidad de A complemento y B complemento? Esto es lo mismo que decir, lo mismo, mejor dicho, es igual, ¿cierto? No es equivalente, es igual a la probabilidad de A unión B complemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo, imaginemos tengo dos conjuntos. Dos conjuntos, ¿ya? Entonces, si yo pongo el complemento, la intersección de los dos complementos sería esto de acá, ¿cierto? Todo lo que está fuera de los dos conjuntos. Que es lo mismo que decir la unión de los dos conjuntos y el complemento. Porque la unión de los dos conjuntos es esto. Y el complemento es todo lo negro. O sea que es lo mismo. Solamente esto lo hice para que entiendan mejor el problema. Pero a la final eso es lo mismo. Entonces, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Y esto de acá, lo puse como un plom, es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de A unión B, por la propiedad del complemento, ¿cierto? Ya, pues, si se pierden, me comentan nomás. Yo les puedo explicar todo lo que quieran. Y para eso estoy aquí. Y esto es igual, nosotros sabemos que esto de acá, por la definición de unión, ¿cierto? O la definición de la probabilidad de la unión, que lo vimos en la ayudantía pasada, es igual a la probabilidad de A, eh, la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Y este 1 lo voy a bajar aquí. 1 menos todo esto de acá. Así que este menos, como estamos multiplicando a todo esto de acá adentro, vamos a pasar el signo para adentro, para quedarnos bien. Así que esto sería 1 menos la probabilidad de A, menos la probabilidad de B, más la probabilidad de A inter B. Que aquí no les puse las dos rayitas. Ya. Voy a escribir a este lado de acá ahora. Entonces tenemos esto. Lo voy a volver a escribir acá para tenerlo más ordenado. La probabilidad de A menos la probabilidad de B más la probabilidad de A inter B. Ya, pues. Nosotros sabemos que si nosotros factorizamos esto, factoricemos esto de aquí. ¿Cómo se podría factorizar?
Ya. Nosotros demostramos arriba que eran independientes, que A y B eran independientes, ¿cierto? O sea que esta probabilidad de acá, sabemos al tiro que vale la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿verdad? Ya, si nosotros factorizamos esto, nos quedaría como, esto voy a hacer a la larga mejor para que no se enreden. Factoricemos primero, factoricemos el B. Entonces, o mejor el A, ya, mejor el A. 1, la probabilidad de A, ¿cierto? Esto por, esto de aquí sería 1, ¿cierto? Menos la probabilidad de B, ¿verdad? Si yo factorizo la A, sería 1, este 1 que está aquí, menos la probabilidad de A, por menos la probabilidad de A, da menos la probabilidad de A. Y este B, así pues, y este quedaría el puro probabilidad de B, ¿ya? Entonces nos quedaría esto así. Y este B que está dando vueltas por acá todavía, menos la probabilidad de B. Que esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de B menos la probabilidad de A, 1 menos la probabilidad de B. Y ahora voy a factorizar el 1 menos probabilidad de B, que nos quedaría 1 menos la probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B. Ya. Lo que hice ahí solamente fue factorizar. ¿Ya? Nosotros sabemos por el complemento que esto de aquí, el 1 menos la probabilidad de B no es más. ¿En qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Cuando factorizó. Aquí en esta parte de acá. Sí, a ver, veamos. Entonces esto sería la probabilidad de A por 1 menos probabilidad de A por 1, sí. Menos la probabilidad de A por menos la probabilidad de B da más la probabilidad de A por B. Eso está bien. Y aquí, menos la probabilidad de A está bien. Esto está bien. Está todo bien. 1 menos la probabilidad de B. Esto pongo aquí. Ah, ya, ya. Entonces, esto de aquí sería, igual voy a ver que me quede pensándola. Sí, no, no te preocupes. Igual me puedo equivocar yo. De acá, probabilidad de 1 menos B, ¿cierto? Factorizo, quedaría 1 menos la probabilidad de A y ya está bien. Ya. Entonces esto de aquí, por propiedades del complemento, sería igual a la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B complemento. ¿Y qué es lo que concluimos con esto? Lo que concluimos con eso es que esto de aquí es igual a la probabilidad de A intersección A complemento intersección B complemento. Y esto implica que sean independientes. A complemento y B complemento sean independientes. Es puro cálculo, la verdad. Es jugar un poco con lo que tenemos y con las fórmulas que le han pasado y obtienen la demostración. Igual, al principio puede ser un poco engorroso, pero después van agarrándole el ritmo.
Si hay alguna duda en la parte C, me la comentan. Así que yo no entendí la última factorización. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, esta de aquí. Antonio. Sí, esa. Mira, lo que hice aquí fue factorizar el 1 menos P, el 1 menos la probabilidad de B. Entonces, si yo factorizo esto, si yo factorizo 1 menos la probabilidad de B, ya pongámosle a esto de aquí, le vamos a poner un nombre que va a ser, no sé, X. ¿Ya? Si yo lo factorizo, aquí también tenemos un X. Entonces esto sería como X menos la probabilidad de A por X. Y si yo factorizo el X, nos quedaría X 1 menos la probabilidad de A. Y el X es 1 menos probabilidad de B. ¿Se entendió? Ya. Ya. Vamos a hacer rapidito la otra entonces. La D, creo que son dos. La D y la E. Las otras son más entretenidas, las otras preguntas. Las dos al medio. Que esas son unos ejemplos que el profe no pudo demostrar en clase. O sea, que no alcanzó a demostrar en clase, así que me pidió que lo hiciera yo. Ya. Vamos con la D entonces. En la D, ¿qué se nos pide? Se nos pide o se nos pregunta si es que A y B son mutuamente excluyentes. Que le voy a poner abreviado para escribirlo entero. A y B son mutuamente excluyentes. La pregunta que uno se tiene que hacer en este tipo de preguntas es, ¿qué significa? ¿Qué significa que A y B sean mutuamente excluyentes? A lo mejor en la prueba de esto ayuda mucho. Primero preguntarse qué es lo que significa que sean mutuamente excluyentes. Que sean mutuamente excluyentes significa que la intersección entre A y B es igual a vacío. O mejor dicho, o en otros términos, significa que la probabilidad de A intersección B es igual a 0, ¿verdad? Pero nosotros sacamos ya la probabilidad de A intersección B en el ejercicio pasado y nos dio que era un octavo. Esto de aquí, por ejercicio, o por ítem, por dicho, por ítem, ¿cuánto era el ítem? El ítem. Por ítem, por un ítem, no me acuerdo cuál era, parece que era por ítem B, ¿ya? Sabemos que esto de aquí vale un octavo. Como un octavo no es congruente con 0, entonces no son mutuamente excluyentes. Es falso. ¿Se entendió la D? No era tan complicada la D. Ya sabíamos cuánto valía esto, y como no era igual a 0, entonces no son mutuamente excluyentes. ¿Se entendió? ¿Verdad? Sí. Excelente. Ahora la E. En la E nos preguntan, ¿cuánto vale? O sea, nos preguntan si es que la probabilidad de A complemento dado B complemento es igual a un medio. Esto de aquí es igual a un medio. Eh, veamos. Nosotros sabemos que la probabilidad de A complemento es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de A por la propiedad del complemento. Y nosotros por el enunciado sabemos cuánto vale la probabilidad de A. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de A? Valía un cuarto.
Esto de aquí, por el enunciado vale un cuarto. Y 1 menos un cuarto, 1 menos un cuarto es 3 cuartos. 3 cuartos, ¿cierto? Porque si le sumo un cuarto, ya, está ahí. Entonces, la probabilidad de A complemento es igual a 3 cuartos. Nosotros sabemos que eh, sabemos la probabilidad de A complemento. Y nosotros sabemos que son independientes. Espérenme. Era la F. Hasta la F. Las preguntas son hasta la F. Ya. Pensé que me faltaba otra. O sea, sí, me falta otra. Falta la F. Pensé que era hasta la E, no. Entonces, tenemos que esto vale un 3 cuartos. Como esto vale 3 cuartos. Significa, como son independientes, ¿cierto? Significa que esto de aquí, esto de acá, todo esto de aquí, que nosotros sabemos que esto de acá, A complemento dado B complemento es igual a la probabilidad de A complemento inter B complemento partido en la probabilidad de B complemento. Nosotros sabemos que esto de aquí, cuando es estudiante, sería octavo. Espérenme, chiquillos, que encontró un problema. Nosotros sabemos esto de acá. A veces nos están preguntando, ¿cierto? Si es que vale un medio. Pero nosotros sabemos por independientes. Sabemos que son independientes. La probabilidad de A. Ya, pues. Nosotros sabemos que esto de aquí es independiente, ¿cierto? Por los ejercicios anteriores. Ahí está. Así sale. Esto igual a la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B complemento. Y esto nos quedaría igual a la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B complemento partido en la probabilidad de B complemento. Este se va con esta y nos quedaría solamente la probabilidad de A complemento. Pero nosotros sabemos cuánto vale la probabilidad de A complemento. Y nos dicen que vale, o sea, sacamos que vale 3 cuartos, como 3 cuartos. Entonces, lo que concluimos aquí es que la probabilidad de A complemento dado B complemento es igual a 3 cuartos. Y como esto no es igual a un medio, no es igual a un medio, implica que la E sea falsa. ¿Hay alguna duda con esto? No era muy complicado, era porque como eran independientes, esto de aquí nos queda que, como son independientes, mejor dicho, ahí está, mira, le voy a anotar esto aquí mejor, que es mucho más útil. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Ya, en este caso, nosotros sabemos que la probabilidad de A complemento es 3 cuartos, ¿verdad? Así que la probabilidad de A complemento dado B complemento también tendría que ser 3 cuartos, pero como en el ejercicio nos preguntan si es un medio, es falso, porque es 3 cuartos. ¿Se entiende? Lo expliqué más o menos nomás. Ya, entonces lo voy a volver a explicar para que le quede muy claro. Ahí, clarísimo. Entonces, en la E, la volvemos a hacer. Nos dicen, ahora lo vamos a hacer con esto de acá, que lo noté recién. La probabilidad de A complemento dado B complemento es igual a un medio. Esa es la pregunta, ¿cierto?
Pero nosotros sabemos, por esto que lo anoté en rojo, que si son independientes, entonces esto de aquí tendría que valer solamente la probabilidad de A complemento. Ya, pues. ¿Son independientes? Sí. ¿Por qué? Porque lo demostramos anteriormente. Ahora, ¿cuánto vale la probabilidad de A complemento? Entonces esto vale 1 menos la probabilidad de A, y esto es igual a 3 cuartos. Como 3 cuartos no es igual a 1 medio, implica que la E sea falsa. Listo. Ahí está. Me enredé mucho. Pero ahí está más claro. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Ya. Me alegro, me alegro. Vamos con la F. Gracias, Felipe. Gracias, Antonia. Gracias. ¿Cómo se llama la? Andrés. Gracias. Gracias, Pedro. Ya. Entonces, veamos. La F nos pregunta si es que la probabilidad de A dado B más la probabilidad de A complemento dado B complemento, esta suma es igual a 1. Veamos si es que es igual a 1. Nosotros sabemos cuánto vale esto, que es un cuarto, ¿cierto? Y sabemos cuánto vale esto, que es 3 cuartos. Este parece un 9, este no parece un 3 cuartos. Un cuarto, 3 cuartos. Y como esto igual a 1, esto implica que la F sea verdadera. ¿Verdad? Porque esto lo sacamos y esto se cumple solamente porque A y B son independientes. Esto de aquí. Eso es lo que deberían como notar. Esta no era muy complicada, pero si tienen alguna duda me la dicen no. Mientras voy a seguir con la otra no, que es la P2. Veamos la P2. ¿Qué nos dice la P2? Nos dice la P2. La P2 nos dice, suponga que se está estudiando una enfermedad extraña para el cual se creó una vacuna de prueba. Después de hacer un estudio con varias personas que contrajeron la enfermedad, se vio que el 80% de las personas con la enfermedad se recuperan. De las personas recuperadas, 50% cuentan con la vacuna de prueba, mientras que el 95% de las personas no recuperadas cuentan con dicha vacuna. Suponga que una persona contrae la enfermedad. Si la persona tiene la vacuna, ¿cuál es la probabilidad de que no se recupere? Esa es la pregunta A. Y el ítem B dice, si la persona no tiene la vacuna, ¿cuál es la probabilidad de que se recupere? Esta pregunta es como muy COVID, así que por eso la encontré más o menos entretenida. Uno se la puede imaginar. Veamos, voy a pegar aquí la pregunta. Ah, esta era la pregunta que dio como ejemplo el profe, que no la pudo hacer en clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Yo lo que hago para resolver este tipo de problemas es poner los datos, ¿cierto? Nosotros sabemos que el 80% se recupera. Se recupera. También sabemos que de los recuperados, de los recuperados, el 50% se vacunó. El 50% se vacunó. Ya, pues, ¿qué es lo que podemos sacar de esta información de acá? De esto podemos inferir, que lo voy a anotar con azul, podemos inferir que de los recuperados, el 50% no se vacunó.
¿verdad? Porque de los recuperados el 50% se vacunó. Entonces, sí o sí, el otro 50% no se vacunó. Eso se puede sacar del principio. Y también de aquí se puede inferir que de esta enfermedad el 20% no se recupera. Eso no, lo que estoy anotando en azul no sale en el enunciado, uno lo infiere. Ya, ¿qué más nos dice el enunciado? El enunciado también nos dice que los que no se recuperan, de los que no se recuperan, ¿cierto? De los que no se recuperan, el 95%, el 95% no se vacunaron. ¿Qué es lo que podemos inferir de esto? De esto podemos inferir que de los que no se recuperan, el 5% se vacunó, ¿cierto? Eso es lo que podemos inferir de esto de acá. Y ahora recién vamos a ver las preguntas. Miento, antes de eso, lo que voy a hacer va a ser definir las variables que vamos a utilizar. Entonces, vamos a poner x, lo voy a anotar con este verde claro, x va a ser igual a se recupera. La persona se recupera. Se recupera. Entonces, x complemento debería ser que la persona no se recupera, ¿verdad? Y la y, la voy a anotar con verde oscuro, va a ser igual a se vacunó. La persona se vacunó. Entonces, y complemento debería ser la persona no se vacunó. Definimos nuestras variables. Vamos a traspasar esto de aquí, que anoté en palabras, a formato probabilístico. Entonces, ¿qué nos dicen primeramente? Lo voy a anotar todo con este color cian o celeste. Nos dicen al principio que la probabilidad de que los tipos se recuperen es del 80, ¿cierto? Es del 80%. También nos dicen, o sea, también podemos inferir de esto que la probabilidad de que no se recupere es del 20%. ¿Qué más? Sabemos que la probabilidad, y aquí uno hay que tener ojo, mucho cuidado, porque uno se puede confundir. ¿Qué es lo que debería hacer esto? Lo voy a preguntar a ustedes mejor. De los que se recuperan, el 50% se vacunó. Esto debería ser de esta forma, x dado y, o la probabilidad de y dado x. ¿Cómo sería? De los que se recuperan, el 50% se vacunó. ¿Sería esto de acá o esto de acá? Esto de aquí diría x dado y según yo, Marcelo Salamanca. Veamos. X dado y dado x, Francisco Guzmán. ¿Qué es lo que dice esta de acá? Lo que dice esta de aquí es la probabilidad de que se recupere dado que el individuo se vacunó. Y esta de aquí dice la probabilidad de que se vacunó dado que este se recuperó. X dado y. Ya, voy a dar la respuesta mejor. La respuesta es y dado x. O sea, esta no es. La probabilidad de que la persona se vacunó dado que se recuperó. ¿Por qué? Porque aquí nos dice
de los que se recuperan, el 50% se vacunó. O sea que nosotros estamos sacando a una persona de los que se recuperó. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, si es que saco a una persona de los que se recuperaron, entonces esa persona se vacunó? La probabilidad de que se vacune, dado que esta persona se recuperó. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. ¿Ok? No sé quién estuvo bien. Y dado X. Francisco estuvo bien. Pero eso se tiene que pensar así. Ya. Mejor que se equivoquen aquí antes que en la web. Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de que el tipo se vacune, dado que se recuperó, es igual al 50% por el enunciado. Y también sabemos que la probabilidad, que esto lo podemos inferir de esto de acá, de que no se vacune, ¿cierto? Dado que este se recuperó, también es del 50%. ¿Qué más? Podemos sacar también. Podemos sacar que la probabilidad de que, ya pues está de aquí ahora, de los que no se recuperaron, el 95% no se vacunó. Entonces nosotros estamos sacando a una persona de los que no se recuperaron. Eso es lo que nos dan. Nos dan entonces, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan los que se recuperaron, no se recuperaron. Y eso significa X complemento. Entonces, y complemento, esto tiene que ser igual a 95%. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta probabilidad de acá? Si la persona no se vacuna, dado que no se recuperó, si esta persona, la probabilidad de que no se vacune, dado que no se recuperó, es del 95%. Eso es lo que quiere decir esto de acá. Y de esto de aquí podemos inferir que la probabilidad de que una persona se vacune, dado que ésta no se recuperó, es del 5%. Eso es lo que podemos sacar de esto de acá. ¿Se entiende? Lo que cuesta, lo que más cuesta en este tipo de ejercicio es identificar esto de aquí. Después lo otro sale, igual cuesta, pero es más fácil que hacer esto. Que es como entender bien el problema. Entender bien lo que quieren decir y las variables, lo que está diciendo el problema. Por ejemplo, esto de acá, igual a mí me costó, porque como que te te lo ponen como al revés, ¿cierto? De los que se recuperan, el 50% no se vacunó. Y esto de aquí, la probabilidad de que no se vacune, dado que se recuperó. Eso es lo más importante en este tipo de ejercicio, entender cómo ordenar esto. Así que si tienen una duda, me la dicen, por favor. Veamos. Ahora vamos a hacer la A. ¿Qué nos dice la A? ¿Qué nos pregunta la A? La A nos pregunta, si la persona tiene la vacuna, ¿cuál es la probabilidad de que no se recupere? O sea, nos preguntan la probabilidad de que si esta persona nos dan, tiene la vacuna, o sea, si esta persona se vacunó, ¿cuál es la probabilidad de que, de que no se recupere? Esto es lo que nos preguntan en la A. Si la persona tiene la vacuna, dado que tiene la vacuna, ¿cuál es la probabilidad de que no se recupere? ¿Cuál es la probabilidad de que no se recupere, dado que la persona se vacunó? A la final es como reordenar las palabras y entender bien lo que nos están pidiendo. Nosotros sabemos que esto de aquí es igual a la probabilidad de X complemento intersección Y partido en la probabilidad de Y, ¿verdad?
nosotros tenemos la probabilidad de I, ¿cierto? Lo tenemos, no la tenemos. No. Ya, pero primero vamos a sacar la probabilidad de arriba. Vamos a sacar primero cuánto vale la probabilidad de X complemento intersección Y. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Para sacarla, lo que tenemos que hacer es guiarnos con lo que tenemos. Nosotros tenemos que la probabilidad de Y, dado X, ¿cierto? Es igual a la probabilidad de X intersectado con Y, ¿cierto? O Y intersectado con X, que es lo mismo, partido en la probabilidad de X. Nosotros tenemos esto de aquí. En el enunciado tenemos esto de acá, que es 0,5. Y también tenemos esto de acá, que es esto de aquí. No, la probabilidad de X, ¿cuánto era? 0,8. Y esto de acá es 0,5. Por el enunciado, ¿cierto? Esto es el 50% y este es el 80%. Por lo tanto, 0,5 por 0,8 es igual a la probabilidad de X intersección Y. Porque paso esto de aquí multiplicando con esto. Entonces, es equivalente a decir 0,8 por 0,5. ¿Cuánto es 0,8 por 0,5? 0,8 por 0,5. Ay, no, espérenme. Nosotros tenemos esto, pero también tenemos esto de acá. Sí, ahí sí, miren. Tenemos esta información de acá. Esta nos ayuda mucho más. Tenemos esto de aquí. Acá. Y realmente. Acá. Ya, tenemos esto de aquí, que nos sirve mucho más, porque queremos saber esta intersección de acá, ¿cierto? La probabilidad de esta intersección de acá. Entonces nosotros tenemos esto, y también tenemos el complemento, la probabilidad del complemento de C, y esto es 0,2, ¿cierto? Y esto de aquí es 0,05, y esto de aquí, esto de acá, y este 0,2 es el 0,20 de acá. Ya, y si yo multiplico esto con esto, nos da que la probabilidad de X complemento intersectado con Y es igual a, si yo multiplico 0,05 por 0,2, nos da 0,01. ¿Me pueden corroborar eso, por favor? A ver, yo me lo corroboro. No, ahí me lo corroboro. Sí, da eso. Gracias. Entonces, ya tenemos cuánto vale esta probabilidad de acá. Esta probabilidad de acá arriba vale 0,01. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la probabilidad de I? Y esto uno como que queda, ¿cómo saco la probabilidad de los que se vacunaron? Uno como que no sabe cómo hacerlo. Por eso entra esta materia, que es la última materia que ustedes vieron, que es la del diagrama de árbol y ley multiplicativa. Esto de acá. Ahora vamos a usar esta fórmula de aquí. Esta fórmula de acá. Entonces sabemos que la probabilidad de tenemos que la probabilidad de I, guiándonos por la fórmula, es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y dado X más la probabilidad de X complemento por la probabilidad de Y dado X complemento, ¿cierto? Solamente siguiendo esta fórmula. Nosotros sabemos cuánto vale esto, que es 0,8.
Sabemos cuánto vale esto, que es 0,5. Sabemos cuánto vale esto, que es 0,2. Y sabemos cuánto vale esto de acá, que es 0,05. Si uno multiplica 0,8 por 0,5, y a eso uno le suma 0,2 por 0,05, nos da igual a 0,41. Voy a verificarlo, en este caso me equivoco. 0,5 más 0,2 por 0,05. Sí, está bien. Entonces tenemos que la probabilidad de I es igual a 0,41. O sea, la probabilidad de los que se vacunaron es del 41%. Ya, entonces ahora tenemos esta de acá, abajo, que es 0,41. Y si uno hace esta división de aquí, nos da 0,0244. 0,0244. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué se nos preguntó? Se nos preguntó si la probabilidad de que alguien no se recupere, dado que esta persona se vacune. O sea que la probabilidad de que si tú te vacunáis, te recuperes, o sea, la probabilidad de, sí, si tú te vacunáis, te recuperes, no te recuperes, perdón, es muy baja. Así que, vacúnense. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Esa es la parte A. Vamos a hacer la parte B ahora. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, me dicen no. No, no, no todo claro. Ese chiquillo. Ese chiquillo. Entonces vamos con la parte B de la pregunta. ¿Qué nos dice la parte B? La parte B dice, si la persona no tiene la vacuna, o sea que eso es lo que nos dan, ¿cuál es la probabilidad de que se recupere? ¿Cómo se debería leer esto? Se debería leer como de atrás para adelante. La probabilidad de que se recupere dado que la persona no tiene vacuna. Entonces, la B se nos pregunta, eh, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona se recupere dado que la persona no se vacune? ¿Cierto? Eso es lo que nos preguntan en la B. Nosotros sabemos que esto de aquí es igual a la probabilidad de que esta persona se recupere y no se vacune, ¿cierto? Partido en la probabilidad de que esta persona no se vacune. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es la primera pregunta? Nosotros no sabemos cuánto vale esto de acá arriba, ¿cierto? Esta probabilidad de esta intersección de acá arriba. Así que, ¿cuánto vale esta probabilidad? La primera pregunta. Aquí. ¿Cuánto vale esa probabilidad? Ya. Esta probabilidad se puede sacar por medio del enunciado. O sea, por lo que tenemos en el enunciado. Nosotros tenemos este dato de aquí, que es que la probabilidad de que no se vacune, dado que este se recuperó, es igual a esto de acá, ¿cierto? Ahí, me faltó un X. Digo en la probabilidad de X. Ya, pues, nosotros tenemos esta de aquí, esta de acá abajo, esta probabilidad de acá abajo, que es 0,8. 0,8. Y tenemos esta probabilidad de acá arriba, que es 0,5. Si uno multiplica 0,5 por 0,8, nos da, ¿esto nos da? 0,4. O sea que esta probabilidad de esta intersección vale 0,4.
es igual a 0,5 por 0,8. Ya, pues, entonces sabemos cuánto vale esto. Ahora la segunda pregunta es, lo voy a tachar al tiro, esto aquí, esto de acá arriba, vale 0,4. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto vale esto de acá abajo? La probabilidad de que esta persona no se vacune. Pero nosotros tenemos la probabilidad de que las personas se vacunen, que nos dio, nosotros tenemos la probabilidad de que esta persona se vacune, ¿cierto? Que nos dio 0,41. Y por el complemento, entonces, la probabilidad de que esta persona no se vacune es igual a 1 menos 0,41, que esto es igual a 0,59. Así que esto de acá abajo es igual a 0,59. Y la división de estos dos da 0,678. Esa es la probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que te recuperes sin, dado que no te vacunaste? La probabilidad igual es alta. La probabilidad es del 67%. Y esto se debe porque al principio, o sea, como que uno va a tener como un poco de intuición, al principio se nos dice que el 80% de los que contraen la enfermedad se recuperan, independiente de que esté vacunado o no. Así que si es que no te vacunaste, la probabilidad de que te recuperes es del 0,678. Solamente ir sacando estas cosas. Si tienen alguna duda, me la dicen. ¿Tienen alguna duda? Y si no tienen duda, me lo dicen igual. Por mi parte, todo claro, Jaime. Gracias. Ah, ya, ya. Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta número 3, que también fue un ejercicio pendiente del profe. No creo que alcance a hacer descanso porque igual me queda poquito. Me faltan 2 preguntas todavía. Ya, vamos a ver esta pregunta de acá. Ya después de ver esta pregunta voy a dar un descanso de 5 minutos. Para que igual no se colapsen con tanta información. La pregunta número 4 igual está en un libro, se la puedo subir después. Esta es la importante que vean. Ya. Nos dice, suponga que cierta escuela de ingeniería desea estudiar las probabilidades de que un estudiante recién ingresado apruebe o repruebe los cursos de química y física. Sea Q, voy a anotarlo al tiro, Q va a ser igual a que apruebe química. Y F de que apruebe física. F va a ser igual a que apruebe física. ¿Verdad? De acuerdo a datos históricos de la escuela, se tiene que la probabilidad de que apruebe química es igual a 0,8, o sea que le va bien. Y la probabilidad de que apruebe física es igual al 0,4, o sea que a más de la mitad le da más. Suponga que Q y F son independientes. ¿Qué significa eso? Significa que la probabilidad de Q inter F es igual a la probabilidad de Q por la probabilidad de F. Eso significa que sean independientes, ¿cierto? 0,8 por 0,4, ¿cuánto da? 0,8 por 0,4 da 0,32. 0,32. Ya. Suponga que se elija al azar un estudiante que cursa dichos ramos. Si el estudiante
reprueba física, ¿cuál es la probabilidad de que también repruebe química? O sea, en la pregunta se nos preguntan, si este estudiante, se nos pregunta una probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que, si este estudiante reprueba física, o sea, este estudiante reprueba física, ¿cierto? F complemento, porque F significa a que aprueba física, F complemento, reprueba física, ¿cuál es la probabilidad de que también repruebe química? Q complemento. Dice, la probabilidad de que repruebe química, dado que el estudiante reprueba física. Así se lee esta probabilidad de acá. ¿Cuánto vale esto? Nosotros sabemos que esto de aquí es igual a la probabilidad de Q complemento intersectado con F complemento partido en la probabilidad de F complemento. Ya. Nosotros sabemos que esto de acá, como son independientes, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si son independientes, esto de aquí, entonces su complemento también es independiente. Entonces esto de acá es igual a la probabilidad de Q por la probabilidad de F, o sea, F complemento. La probabilidad de Q complemento por la probabilidad de F complemento partido en la probabilidad de F complemento. Nosotros podemos tachar esta con esta, ¿cierto? Y solamente tendríamos que sacar la probabilidad de Q complemento. Entonces, esto de aquí es lo mismo que la probabilidad de Q complemento, porque son independientes. Ahora, nosotros sabemos que esta probabilidad, o sea, nosotros tenemos la probabilidad de Q. Entonces, la probabilidad de Q complemento debería ser 1 menos la probabilidad de Q por la probabilidad del complemento. Y esto debería ser, y esto de aquí, ¿cuánto es la probabilidad? 0,8, ¿cierto? Esto de aquí es 0,8. Entonces, 1 menos 0,8 es 0,2. Entonces, si el estudiante reprueba física, ¿cuál es la probabilidad de que también repruebe química? Un 20% de probabilidades tiene ese estudiante de reprobar química también. ¿Se entendió? Este igual era un poco más fácil que el anterior. Salía más a la vista. Veamos. ¿Se entiende? Yeah. Gracias, Antonia. Gracias, Marcelo. Ahora vamos con la B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos apruebe uno de los dos cursos? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos apruebe o aprueba física o aprueba química, ¿cierto? O sea, se nos está preguntando la probabilidad de que apruebe química o apruebe física. Esta unión significa el O en lógica, ¿cierto? Eso deberían saberlo por matemática discreta o el profe lo tendría que haber pasado. Y nosotros sabemos cómo calcular esto por una fórmula que vimos anteriormente, que es la probabilidad de Q, o sea, esto de acá abajo, o sea, esto de acá arriba es lo mismo que lo que voy a anotar acá abajo, que es la probabilidad de Q más la probabilidad de F menos la probabilidad de Q inter F, ¿cierto? Y nosotros sabemos todos estos datos. Sabemos que esto vale 0,8, sabemos que esto de aquí vale 0,4, y sabemos que esto de acá, por independencia, que es igual a la probabilidad de Q por la probabilidad de F, y 0,8 por 0,4, ¿cuánto da? 0,8 por 0,4, 0,32. 0,32. Entonces, 0,8 más 0,4 menos 0,32 es igual a 0,88. Sí, bien, José.
Ya, pues, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno al azar repruebe, o sea, apruebe química o apruebe física? Es del 0,88. O sea que es muy grande la probabilidad de que apruebe uno de los dos cursos. Entonces, vamos con la C, que es la última pregunta. Que se nos pregunta, dado que por lo menos apruebe uno de los dos cursos, ¿cuál es la probabilidad de que solo apruebe física? Dado que por lo menos apruebe uno de los dos cursos, ¿cuál es la probabilidad de que solo apruebe física? Entonces, esto se puede leer de esta forma. Se puede leer, ¿cuál es la probabilidad de que solo apruebe física, dado que por lo menos apruebe uno de los dos cursos? Entonces, la probabilidad de que apruebe física, dado que o aprueba química o aprueba física. Esto es lo que nos están preguntando en la C. Ya, nosotros sabemos que esto de acá es lo mismo que decir la probabilidad de F inter Q unión F, ¿cierto? Por definición de probabilidad condicional, partido en la probabilidad de Q unión F. Nosotros sabemos, ya lo calculamos esto, ¿cierto? Esto de aquí es igual a 0,88. Lo sacamos arribita, ¿cierto? En la B. Ahora, la pregunta que nos quedaría es, ¿cuánto vale la probabilidad de F intersectado con la Q unión F? Y aquí lo único que hay que hacer es usar los operadores lógicos. Nosotros sabemos que esto de acá adentro es igual a F intersectado con Q, F intersectado con Q, unión, unión F intersectado con F. Y F intersectado con F es F solamente, ¿cierto? O sea que esto de aquí es F solamente. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos la probabilidad, esto de aquí es equivalente a decir, la probabilidad de F intersectado con Q unión F, ¿verdad? Y ya, pues, aquí tenemos de nuevo una unión. Lo vamos a hacer con la fórmula nuevamente, que es, la fórmula es igual a la probabilidad de F intersección Q menos, o sea, más la probabilidad de F, ¿cierto? Esta es la fórmula de la uniones. Menos la probabilidad de F intersectado con Q y intersectado con F. Si se pierden, me lo dicen, que eso es importante, que me digan cuando se pierdan. Ya, pues. Entonces tenemos esto. Nosotros sabemos cuánto vale. A ver, esperen. Esto de aquí. Ah, ya, pues. Si nosotros queremos, por ejemplo, si tenemos dos conjuntos, ¿cierto? Tenemos dos conjuntos acá. Y a este le vamos a poner F, y a este le vamos a poner Q. F y Q, ¿cierto? Si nosotros intersectamos esto, la intersección sería esto de acá adentro, ¿cierto? Y si ahora nuevamente lo volvemos a intersectar con F, sería exactamente lo mismo. O sea que este F de aquí está de más. Así que lo voy a eliminar, o mejor lo pongo abajito. Esto de aquí es lo mismo que decir la probabilidad de F intersección Q. ¿Ya? Entonces, como esto es lo mismo que esto de acá, y esto está en negativo, esta se va con esta. Y solamente nos queda la probabilidad de F.
y la probabilidad de F es igual a 0,4. O sea, ¿cuánto vale esto de aquí? Esto de aquí vale 0,4. Y esto de acá era lo mismo que teníamos acá arriba. Esto de aquí es 0,4. Y 0,4 partido en 0,88 es la respuesta. Aquí la voy a sacar aquí. 0,4 dividido en 0,88, que es 0,45 periódico. Esto es igual a 0,45 periódico. Ya, pues, ahí estaría hecha la C. Entonces, dado que por lo menos el tipo apruebe uno de los dos cursos, ¿cuál es la probabilidad de que solo apruebe física? Es de el 45% o 46%. No, 45%, más o menos. Eso es lo que sacamos en la C. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió el ejercicio, chiquillos? Sí. Ya. Voy a dar un break de 4 minutos. Vamos a empezar a las 5:40 y ocupar esos 5 minutos restantes para resolver la última pregunta. Un poco más larga. Pero ahí la vamos a hacer. Así que voy a pausar. Dejar de compartir. Igual esto le voy a subir después ¿cómo se llama? La resolución, así que no se alarmen. Ya, nos vemos a las 5:40.
había nada para el video. Ya. Y chiquillos, espero que hayan podido tirar las piernas por último. Ya, vamos a hacer el último ejercicio. Voy a compartir pantalla. Este de acá. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice este ejercicio? Ya, este ejercicio habla de una tienda de DVDs, ¿cierto? Y esta tienda de DVDs tiene tres marcas. Tiene la marca 1, la marca 2 y la marca 3. ¿Qué se nos dice de esas marcas? Se nos dice que el 50%, que lo voy a anotar así, la marca 1, o sea, el 50% son de la marca 1. Se nos dice también que el 30% son de la marca 2. Y también se nos dice que el 20% son de la marca 3. Dice, cada fabricante ofrece un año de garantía en las partes y mano de obra. Se sabe que 25% de los reproductores de DVD de la marca 1 requieren trabajo de reparación dentro del periodo de garantía, mientras que los porcentajes correspondientes de las marcas 2 y 3 son 20 y 10% respectivamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se nos dice, vamos a definir ya, A1 significa que era de la marca 1, que el reproductor era de la marca 1, A2 significa que era de la marca 2 y A3 de la marca 3. B se va a significar si es que necesita o no reparación. O sea, si necesita reparación. Necesita reparación. ¿Ya? Y B complemento significa que no necesita reparación. O sea, que no ocupa el año de garantía. No necesita reparación. ¿Ya? Entonces, lo que nos dicen es cuando se dice en el enunciado que el 25% de los reproductores de la marca 1 requieren trabajo de reparación, entonces se nos dice que, dado que el reproductor es de la marca 1, este necesita reparación. La probabilidad de que necesite reparación, dado que es de la marca 1, es igual a el 25%. Eso nos quiere decir esa parte de ahí. Se sabe que el 25% de los productores de la marca 1 requieren trabajo de reparación. Después se nos dice lo mismo, pero para los otros reproductores. Que, dado, o sea, la probabilidad de que necesite reparación, dado que es de la marca 2, esto es igual a el 20%, y la probabilidad de que necesite reparación, dado que es de la marca 3, es del 10%. Ya, eso es lo que podemos sacar del enunciado. Ahora, esto quedaría mejor, para entenderlo mejor, quedaría bien haciéndolo con un diagrama de árbol, que eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjense, voy a anotarlo todo con azul. Voy a poner, esto tiene tres marcas. Tiene la marca 1, tiene la marca 2, y tiene la marca 3. Y en cada una de estas marcas, o requiere reparación o no requiere reparación. Requiere reparación o no requiere reparación. Requiere reparación o no requiere reparación. Entonces, esto sería la marca 1, ¿cierto? La probabilidad de A1 es igual a 0,5. La probabilidad de A2 es igual a 0,3. Y la probabilidad de A3 es igual a 0,2. Entonces, nos dicen la probabilidad de, esto de aquí, este puntito de aquí va a ser, la probabilidad de que necesite reparación, dado que esté, o sea, sea de la marca 1, el reproductor sea de la marca 1, eso lo tenemos, y es 0,25, sí, 0,25.
o sea, 0,25. Y aquí podemos sacar el complemento de esto, que es no necesita reparación, dado que es de la marca A1. Y esto sería del 0,75%. Y lo mismo vamos a hacer para este. La probabilidad de que necesite reparación, dado que es de la marca A2, es del 20%, o sea, 0,2. Y el complemento sería la probabilidad de que no necesite reparación, dado que sea de la marca A2, esto es igual a 0,8, ¿cierto? Porque esto tiene que sumar 100. La probabilidad de que necesite reparación, dado que sea de la marca A3, lo tenemos, y es 0,1. Y también tenemos el complemento, la probabilidad de que no necesite reparación, dado que sea de la marca A3. Y esto sería igual a 0,9. Tenemos todos estos datos ahora. Ahora va a ser mucho más fácil responder las preguntas que nos dan en el enunciado. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya adquirido un reproductor marca 1, ¿cierto? Y que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de la garantía. ¿Qué se nos preguntan en la 1? En la 1, o en la, mejor dicho, se nos pregunta la probabilidad de que haya adquirido marca 1 de reproductor y que más encima necesite reparación. O sea, la probabilidad de que sea marca 1 y que necesite reparación. O sea, IB. ¿Cuánto es esto? Esa es la pregunta de la A. Y esto se puede sacar por los datos que tenemos, que es la probabilidad de B dado A1, es lo mismo que decir la probabilidad de B inter A1 partido en la probabilidad de A. De A1, ¿verdad? Y nosotros tenemos esto de aquí, tenemos el A1. La probabilidad de A1 era 0,5, ¿cierto? Y también tenemos este de acá, que es 0,25. Entonces, si yo multiplico 0,25 por 0,5, me da esta probabilidad de acá, que es igual a 0,125. 0,125. Recuerden que la probabilidad de B inter A1 es lo mismo que decir la probabilidad de A1 inter B. Así que la respuesta de la A es igual a 0,125. Ahora vamos a ver la B. En la B se nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya comprado un reproductor DVD que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de la garantía? Es lo mismo que la 1, pero ahora con lo mismo que la 1. Ah, no, la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya comprado un reproductor DVD. Ah, esto sería, entonces la B, lo que nos estarían preguntando en la B es la probabilidad de que necesite reparación, la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? Entonces, la probabilidad de B, nosotros sabemos, la probabilidad de B ¿cómo se llama? Ya, la probabilidad de B sería que A1, que sea de la marca 1 y necesite reparación, ¿cierto? Más la probabilidad de que sea de la marca A2 y necesite reparación, más la probabilidad de que sea A3 y necesite reparación. O sea, la probabilidad de que si tú escogís cualquier reproductor, este necesite reparación, viene dado por esto, porque eh, la probabilidad de todo sería como la suma de todas las probabilidades de acá, que es lo que quiera representar. Y nosotros sabemos todo esto, sabemos cuánto vale A1, o sea, la probabilidad de A1 inter B es 0,125. Sabemos cuánto vale esto, o sea, no sabemos realmente cuánto vale esto, pero esto de aquí es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y esto de acá
tenemos la probabilidad de A y la probabilidad de B dado A, y la multiplicación da 0,06. Y lo mismo con esto. Tenemos la probabilidad de A2, tenemos la probabilidad de A3 por la probabilidad de B dado A3. Y esto de aquí sería 0,02. Y la suma de todo esto es igual a 0,205. O sea que la probabilidad de que tú compraras cualquier reproductor y este necesitara reparación es del 20%. Eso con respecto a la B. Y ahora la última, que sería la C. ¿Qué nos pregunta la C? La C nos pregunta, si un cliente regresa a la tienda con un reproductor de DVD que necesita reparación dentro de garantía, ¿cuál es la probabilidad de que un reproductor de DVD marca 1, un reproductor de DVD marca 2, de que sea un reproductor de DVD marca 1, o de que sea un reproductor de DVD marca 2, o de que sea un reproductor de DVD marca 3? ¿Qué se nos pregunta aquí? Se nos pregunta, esto necesita reparación, ¿verdad? Dice, si llega un cliente a nuestra tienda que necesita reparación, pero tú no sabes cuál es el producto, no, o sea, tú no sabes qué marca es el reproductor, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca 1, dado que este necesite reparación? Eso es lo que nos preguntan en la primera pregunta. También se nos pregunta la probabilidad de que sea marca 2, dado que este necesite reparación, y también la probabilidad de que sea marca 3, dado que este necesite reparación. Ya, nosotros sabemos que esto de aquí es igual a la probabilidad de A1 inter B partido por la probabilidad de B. Y nosotros tenemos esto y esto de acá abajo. Y esto es igual a la probabilidad de A1 inter B, es 0,125 partido en 0,205. Y esto da 0,61. Esto de acá, la misma lógica, sería 0,060 partido en 0,205, y esto es igual a 0,29. Esto de acá es lo mismo, la misma lógica se usa. No, en esto no se usa la misma lógica. O sea, pueden usar la misma lógica. Esto sería 0,02 partido en 0,205. Esto es igual a 0,97 o muy igual a 0,1. Pero esta respuesta de aquí sería más conveniente escribirla como 0,1. ¿Por qué? Porque la suma de esto te tiene que dar 100. Y si tú sumáis 0,61, 0,29 y 0,97, no te da 100 completamente. Pero si sumas 0,61, 0,29 y 0,1, da 100. Así que esto de acá también se puede sacar de la siguiente manera. 1 menos la probabilidad de A1 dado B, menos la probabilidad de A2 dado B, que esto da 0,1. Ya. Eso es todo, chiquillos. Disculpen porque me demoré, pero prefiero que tengan todo y después lo vean más en pausa. Si tienen alguna duda, me la dicen. Oye, Jaime, en la última, ¿Mm? la probabilidad del punto 3 es 0,097, por si acaso. 0,097. A ver. Claro, porque ese sentido que sea cerca de 0,1. Si no, Sí, tienen razón. Disculpen. Le voy a subir esta anotación. No alcancé a hacer el ejercicio que quedó pendiente la semana pasada, que me preguntó un compañero, pero si quieres puede quedarse, si es que se encuentra ahora, y lo hacemos ahora, después de esta ayudante.
Voy a dejar de grabar. Eso, chiquillos, se viene turbia la prueba. La verdad no tengo información acerca de la prueba, pero yo, en mi experiencia con este curso, cuando lo di hace un año atrás, no me complicó mucho la primera prueba. Lo que complica son más las, o sea, yo no tuve tareas, pero lo que yo creo que complica más son las tareas. La prueba es como simplemente, sí, ahora es presencial, ahora a lo mejor yo estoy grabando todavía.